voy a compartir un pequeño pensamiento que mitad de algo que compartí con los hermanos en la célula hace unas cuantas semanas. Los hermanos en la célula, yo sé que tal vez lo van a repetir, pero hay un nuevo material, eso es lo bueno. El nombre que le he puesto a este pensamiento es, como le dije a los hermanos en la célula, es cómo ser uno con Cristo, cómo ser uno con Dios. Creo que hoy en día nuestras mentes están súper preocupadas en varias cosas. ¿Quién se acuerda ahorita qué fue lo último que ustedes pensaron antes de venir a la iglesia? ¿Se acuerda alguien? Mano. ¿Se acuerda lo que pensaron ayer? ¿Se acuerdan lo que pensaron la semana pasada? Si se acuerdan, ¿tenía que ver algo con la Biblia? Sí, no tengan pena, hermano. Estamos en familia, estamos en confianza. En lo personalmente, mis pensamientos, hermano, aparte cuando tal vez me pongo a orar o leo la palabra de Dios, son en otras cosas. En el trabajo, la familia, las noticias. Como ahorita venía en el freeway y vi el nuevo edificio, los hermanos que viven de aquel lado, que vienen en el freeway, y vi la luz y dije, le estaba diciendo a mi esposa, qué bonito. Y en ese momento otro edificio se pasó al frente, eso ella no lo vio. Y yo en mi mente iba pensando, cuando demos la vuelta lo va a ver. Dimos la vuelta y lo ves, y le dice, sí, qué bonito. Y pasamos pensando y hablando del edificio hasta que pasamos el edificio. Hoy en día, hermanos, nuestros pensamientos es como una computadora. Una computadora está tan llena de tanta información. Así está nuestro cerebro hoy en día. Y siento, y ahora entiendo más bien, porque la palabra de Dios dice de que los últimos días serán acortados. Y es por amor a nosotros, porque nuestros pensamientos se están preocupados, con otras cosas. Y no es que estemos pensando en cosas malas, no es que estemos pensando en cosas de que no deberíamos, pero tal vez no estamos pensando de la forma que deberíamos estar pensando en cómo buscar al Señor. Yo sé que todos han leído Génesis, y me gustaría que empezara ahí primero, con Génesis 1:1. Y yo sé que muchos han leído ese versículo varias veces. Todos los hermanos cada año que se proponen a leer la Biblia empiezan con Génesis 1:1. Muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, hermano, es bien simple. Solo que nosotros lo complicamos todo el tiempo. Lo complicamos porque queremos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero hay algo que tenemos que Dios nos dejó a nosotros, y es su Biblia. Muchos de nosotros leemos, y en veces no entendemos lo que estamos leyendo, porque sentimos que es un deber leer la Biblia. Pero cada vez que leo la Biblia, el Señor me enseña algo más. Por ejemplo, cuando había decidido el pensamiento que iba a compartir, empecé a leer, y los versículos que leí, fui a otros versículos, y después otros versículos. El Señor me demostró otras cosas que en veces nosotros las tomamos por algo menos, pero no las tomamos de corazón, porque siempre estamos en todo apresurados. En el trabajo, en veces miro a los empleados y están en la cocina y los estoy viendo y están pero corriendo rápido y haciendo las cosas. ¿Ve? Y lo que he notado es que cuando lo hacen rápido, están haciendo mal el producto.
Paré yo a un muchacho y le dije, mira, a mí un favor, le digo yo sé por qué lo estás haciendo y te lo agradezco. Tú lo estás haciendo rápido porque quieres que el cliente reciba su comida rápido. Pero hay un problema, le digo yo, de que de la forma que lo estás haciendo no es de la forma que debería de ser. Y creo que ese mismo concepto aplica con nosotros en la vida cristiana, que leemos la Biblia rápido, andamos apresurados, creemos que estamos haciendo un bien, pero en sí el sacrificio que estamos haciendo no es el sacrificio que realmente Dios quiere. Una consistencia. Y yo le decía a él, ¿cuál es la prisa? Y de vez en cuando yo uso versos bíblicos con ellos. Le digo, yo sé que Cristo viene, le digo yo, pero no te preocupes, que si Él viene, ese sándwich se queda allí y tú y yo tal vez no estemos aquí. No te preocupes, pero hazlo lento. Y te prometo, le digo yo, te prometo y te garantizo de que 5 segundos más, 10 segundos más, no va a hacer la diferencia. Porque yo sé que tú estás pensando en hacerlo rápido. En el Señor viene siendo lo mismo. Que si nos tomamos esos extras minutos, esos extras segundos, para realmente tener ese deleite de realmente entender lo que el Señor quiere que entendamos, vamos a ver más cosas. A que decir, en media hora me tengo que acostar, tengo que leer 3 capítulos hoy, y empezamos a leerlo. Y después llegó el tiempo y a dormir. En vez de decir, pues solo voy a leer uno hoy. Y está bien, no hay nada malo. Sino que nos tomemos el tiempo, así como el Señor se ha tomado el tiempo con nosotros de su venida. Él se tarda por misericordia a nosotros, por el mundo entero. Él sabe que no estamos listos. Yo no podría levantar la mano y decir que si el Señor viene hoy, yo seré levantado. No porque ande mal, pero sabemos muy bien que Él viene a escoger a los que están preparados. Y ese debe ser nuestra meta, a que todo lo que hacemos, que sea con una preparación, como que el Señor ya viene y que vamos a ser llamados, que por fe vamos a ser levantados, sin ningún temor de preocuparnos qué va a pasar con nosotros. Les quiero leer el primer versículo de la Biblia, que está en Juan 5:39. Aquí Jesús le estaba hablando a los fariseos, a los escribas, y dice la palabra de Dios así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El pueblo de Dios, los judíos, creían y todavía creen, y es verdad, que esta es la palabra de Dios. Pero ellos también creen que al escudriñarla, ellos van a tener vida eterna, porque viven bajo la ley de Moisés. Ellos creen, y muchos creemos, que si seguimos la ley, vamos a ser salvos. Y ese es un requisito nomás. Pero solo porque leamos la Biblia, no quiere decir que vamos a ser salvos. Pero la razón que queremos estudiar la Biblia o leer la Biblia es para realmente entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque también sabemos que todo lo que está aquí es un testimonio para nosotros, para nuestras vidas. Y en veces, como les digo, hermanos, para los hermanos que llevan tal vez 10, 15, 20, 30 años, llega un tiempo que ya leer la Biblia, hermanos, como que a uno lo ciega. No sé si alguna vez ustedes han ido
a tomar el examen de motores y vehículos, estudiaron, se prepararon y uno se estanca en una pregunta. Y lo bueno es que solo hay 4 opciones, A, B, C y D. Nos están ayudando. Pero aún allí nos estancamos. Y pasamos y pasamos. Y después ves que todo el mundo se está levantando, se está yendo y tú eres el último. Y sigues con la misma pregunta. Y entra más duda y más duda. Yo creo que en veces así pasa con nosotros. A mí me ha pasado. Yo he leído versículos y me estanco y no paso y lo dejo de leer y al día siguiente, Señor, ayer no lo vi y tampoco hoy. Pero en veces es porque tal vez no estamos escudriñándola como deberíamos. ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? En vez de hacerlo como lo hacían los fariseos, que para ellos era un orgullo, y es un orgullo hoy en día todavía, de que se saben la palabra. Por eso siempre, como dice el hermano Héctor, los jóvenes, lo más importante no es que si ganamos en la competencia, es qué es la palabra que te estás memorizando, está haciendo en tu vida. Ese es el premio. Sí, queremos ganar. Somos humanos, eso, no hay pecado en eso. Pero al final del día, si tú entiendes la palabra, la escudriñas bien y entiendes lo que el Señor te está hablando, yo le puedo garantizar al joven y al adulto que cuando se haga esa pregunta, hermano, va a ser así rápido. Y la razón que lo va a hacer rápido es porque tiene ya un significado. Ya hay una vida. No es ya una memorización de decir, ok, Romanos 10, 11, dice esto y esto. Oh, no, es aquí. Pero si escucháramos su voz y entendiéramos qué es lo que el Señor nos está pidiendo, podríamos hacer lo que Él quiere. Lo más importante que tenemos que entender para tener esa unidad con Dios, hermano, es de cuál es el propósito de escudriñar la palabra de Dios. No solo de leerla, sino de vivirla, entenderla, saborearla. Yo no sé cuál es el plato favorito de cada uno de ustedes, pero para un nicaragüense es el gallo pinto. El gallo pinto, hermanos, y más mi papá, yo no lo como tanto, pero me gusta. Él lo come todos los días. Todos los días. Y él lo cocina. Todos los días. Cualquiera podría decir, men, a estar empachado. Pero no, lo sigue gozando. Le ha encontrado ese paladar, o igualmente yo, le he encontrado ese paladar al gallo pinto. Cuando hacemos Santa Cena, en vez de decirle a mi esposa, hagamos un gallo pinto, y dice, ay, otra vez. Le digo, no, pero es que a los hermanos les gusta. No lo comen todo el tiempo. No, es que es mucho trabajo. Y es verdad, es mucho trabajo. ¿Ves? Porque hay que cocinar el arroz, hay que cocinar el frijol, después los tienes que hacer juntos, y tienes que saber la temperatura y todo esto para que dé ese sabor de lo que es. Pero así como tú tienes tu comida favorita, o tu jugo o refresco favorito, o tu almohada favorita. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño tenía un osito que me habían regalado. Dormía con él y, hermano, se le salieron todas las, ¿cómo se le diría? El algodón, pues en Nicaragua se le dice algodón. ¿Saben qué es algodón, verdad? Ok, amén. Había salido todo el algodón al pobre oso, pero no le dejaba ir hasta que se me perdió. Yo sé que alguien me lo quitó, pero porque ya el oso ya estaba hecho pedacito. Pero para mí era un agrado.
Si tomáramos así todas las cosas de Dios, sería algo precioso. No sería carga, sino que todos los días vendríamos a Él. Vimos lo que pasó con Israel en el desierto. Maná, maná, y se cansaron, se empacharon. Después querían carne, les dio Dios carne y se empacharon. Nunca estamos satisfechos, hermanos. Pero con Dios, Él es un Dios simple. Nosotros hacemos las cosas complicadas. Sí, necesitamos pastores, necesitamos ancianos, porque a ellos el Señor les ha hablado sobre la palabra y hay cosas que tal vez nosotros no vamos a entender. Pero yo sé también que hay cosas que el Señor nos va a hablar en su palabra. Ese es el primer punto que quería compartir con ustedes sobre la Escritura. Hay que escudriñarlas, hermano, pero no como el fariseo que lo hacía pensando que al entender la palabra ellos iban a tener vida eterna. Pero la vida eterna se encuentra en el Señor. Si vamos a Proverbios 2, del 1 al 6. Muchos de nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, buscamos algo. Buscamos tal vez una nueva enseñanza, buscamos algo diferente, queremos que el Señor nos hable. Una vez una persona me contó de que una vez dice que estaba él en su computadora y que él siempre le preguntaba a Dios cosas. Y dice que no sé qué le entró en su pensamiento y se fue a Google para preguntarle a Google lo que le preguntaba a Dios. Y la pregunta que él hizo: ¿quién es Dios? Él pensó que no iba a encontrar nada, dice. Y dice que la información era infinita. Que después dice que él se arrodilló y le dijo: Señor, hazme lo simple, por favor. Porque si hubiera leído todo lo que estaba ahí, no iba a encontrar lo que le estaba buscando. Era nomás información. Pero Dios, Él viene siendo tu Google. La diferencia es que Él te va a dar vida. Él te va a dar lo que realmente andas buscando. Pero hay que buscarlo así como buscamos el oro, como buscamos la plata. En Nicaragua, otro ejemplo, no sé ahora, pero estoy hablando en los 70. Ustedes saben que todo lo viejo, hoy en día todo lo viejo es moda. En aquellos tiempos, cuando tenías problemas con los dientes, todo se le ponía oro. Porque querías lucir. Solo que había un problema. Que cuando moría, ¿quién crees que se quedaba con el oro? Tu familia pedía: ¿me dan los dientes por favor del muerto? Porque buscamos el oro. Ya la persona que se lo puso sintió de que se lucía, pero cuando llega la muerte, hermanos, todo eso desaparece. Ya no tiene ningún valor. Dice en Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para las personas que han estudiado o las personas que han tomado clase de negocio, hermano, toda cosa que se ha creado
de orden, de justicia, de reglamento, salieron de acá. Todas. Todísima. Yo todavía no he podido encontrar una constitución, una ley que no haya salido con el principio de la Biblia. La diferencia es que no van a decir, Dios dijo, hay que hacer porque Dios quiere, porque es ley. Pero todo, hermano, empieza de acá. La Biblia, hermano, no solo te enseña a tener una comunión con Dios, una espiritualidad con Dios, te enseña a vivir tu vida, también te enseña cómo actuar. Está todo aquí. Es algo increíble cómo es Dios. Que todo mundo saca el nuevo libro que dicen que es lo mejor de cualquier cosa. Y todo eso, hermano, ha salido de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque hubo un tiempo, hermanos, que todo mundo buscaba a Dios. Hasta que llegó el higo, que todos los tenemos ese problema. En vez de siempre confiar en Dios. Si escudriñáramos la palabra, hermano, como que si fuera oro, nos vamos a dar cuenta realmente el valor que tiene, el significado que tiene, pero lo más importante, vamos a conocer a Jesús mejor. Génesis 1:1, sabemos lo que dice. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También Génesis 1 habla que Dios creó a Adán y a Eva en el día 6. También habla de que Eva y Adán comieron del fruto prohibido. También habla de que fueron engañados por Satanás. También habla de cómo codiciaron. Todo empezó con Adán y Eva. La separación. Dios caminaba con ellos en el Edén. Pero Adán y Eva trajeron, del momento que comieron el fruto, que fueron engañados, empezó esa separación. Sabemos también que Dios mandó jueces, profetas, reyes, gobernadores, para que trajeran paz. Pero nada de eso, ninguno de esos, hizo que la comunión de Dios volviera del ser humano con Dios. Solo una persona lo pudo hacer. Y ese fue nuestro Redentor Jesucristo, que vino a morir en la cruz. Jesús entendía, conocía al Padre muy bien. Él sabía el deseo de Él. Desde el principio de la creación y antes de la creación, ya Dios quería tener una comunión con nosotros. Pero algo pasó. Pero Cristo vino para restaurar esa comunión, esa unión, ese amor que Él quiere que tengamos con Él. Por eso les empecé a hablar de las Escrituras primero, que hay que escudriñarlas porque ahí nos enseña de cómo Dios quiere eso, porque son testimonios para nosotros, que entendamos de dónde empieza esa separación y que entendamos por qué Cristo vino y también qué es lo que Dios espera en el día final. Dios es un Dios bueno, hermanos. En 1 Juan 5, del 11 al 12, dice así:
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sabemos de que para llegar a tener esa comunión con Dios, primero tenemos que tener esa relación con Jesús. ¿Cómo tenemos esa relación con Jesús? Cuando Él nos abre los ojos y nos deja ver que hemos vivido en pecado, que vivimos en pecado y necesitamos arrepentirnos para que su sangre nos limpie de toda mancha de pecado. Ese es el primer paso. Después que ya pasa eso, empieza la restauración. Y es una cosa, hermano, que de Cristo, de Dios, y puedo estar equivocado en esto, si se dan cuenta, Jesús siempre oró por nosotros. Siempre por nosotros. Jesús vino a buscarnos a nosotros. ¿Quién hace eso? Su amor es tan inmenso. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de lo rechazamos. El mundo lo ha rechazado. Pero Él siempre está orando por nosotros al Padre. Que mientras Él se fue y mientras Él está creando ese reino para nosotros, mandó a su Consolador, al Espíritu Santo. Ya que lo recibimos, lo aceptamos, fuimos perdonados, fuimos cambiados, fuimos transformados, ahora el Espíritu Santo viene a trabajar con el corazón. No sé si a ustedes les ha pasado que tal vez van a hacer una derecha en un lugar que no tienen que hacer derecha, o ven el semáforo y algo te detiene. Es tu conciencia, pero esa conciencia es el Espíritu Santo, porque tú sabes que está mal y lo hacemos. A mí me ha pasado. Ahorita venía en la calle y el semáforo se puso en amarillo y le dije a mi esposa, me paré por amor a ti. Y me dice, yo sabía que te ibas a pasar, porque me los he pasado. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos detiene, es el que nos guarda, es el otro de la Trinidad que hace que nos acerquemos a Él para ser uno con Él. En 1 Corintios 12 al 14 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. No podemos tener una relación con Cristo, hermano, si no la tenemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a mantener el cuerpo unido. Hoy en día hay tantas religiones, hay tantas iglesias cristianas, Nazarena, Bautista, Pentecostés, hermanos, tanta información. Pero hay un Dios verdadero, hay un Espíritu Santo que Dios nos dejó, que nos permite ver la verdad. Cosas que cuando no éramos salvos, hermano,
Siempre nos hablan de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, y nosotros no lo entendíamos. Hoy en día hay dos mentiras muy grandes. La primera es de que vivimos en una ilusión, vivimos en emociones, y por esa mentira de la emoción no entendemos la palabra de Dios. Y la segunda mentira del enemigo es de que comprueba que la palabra de Dios es la verdad. Pero el Espíritu Santo nos ha permitido a nosotros poder ver eso, entender eso, y Dios todavía a otras personas no se lo ha permitido. Dios es un Dios bueno, hermano. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Podemos ver, hermano, que les dije? Dios siempre está clamando por nosotros, pidiendo por nosotros. Qué precioso es eso. Como ahorita que estamos orando por nuestra hermana Milagro, nuestra pastora. Créanme, yo no estoy donde está Dios, pero yo sé que Dios empezó antes que nosotros empezáramos. Porque así es Dios. Él siempre pidiendo por nosotros, por nuestras almas, por nuestras vidas. Porque qué padre no conoce a sus hijos. Y Él nos conoce muy, muy bien. Tito 3, del 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él derramó su Espíritu Santo y sigue derramando su Espíritu Santo. Nos sigue llenando de su aceite, nos sigue llenando de ese vacío que en veces tenemos, nos sigue llenando de esa necesidad que necesitamos. Pero no dejemos que solo Él nos busque, sino que nosotros también lo busquemos a Él, que nosotros vengamos a Él, porque a Él no lo tenemos que obligar, Él lo hace por amor. Pero nosotros, nuestra carne, te va a detener, te va a impedir, por todas las preocupaciones de este mundo, por todo lo que está pasando en este mundo. Estaba leyendo las noticias ahora del nuevo presidente que va a estar en Sur Corea, y su mensaje es de que él dice, no sé todo el resumen político de él, de que tienen que aprender, pues él hablando a los coreanos, aprender a decirle a América no. Y yo me puse a pensar, dije, está diciendo que decirle no a América. Una de las cosas, dije yo, hay que pensar pues, que todo lo que Estados Unidos le pide a Sur Corea quiere decir que lo hacen. Y yo dije, ¿cuántas veces nosotros le decimos a la carne no? ¿Cuántas veces nosotros le decimos al deseo no? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios no? Hermano, el tiempo es corto y hay que saber dónde estamos nuestras prioridades. No hay nada de malo trabajar, porque Dios sabe que tenemos que trabajar.
Pero tu corazón, ¿dónde está? Tus pensamientos, ¿dónde están? Algo precioso que están en 2 versículos que se los voy a leer, no tienen que ir allí. Es en Efesios 1, 4 al 7 y 2 Timoteo 1, 9, donde habla que antes de la creación ya Dios estaba pensando en ti y en mí. En Efesios dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sabemos que uno de sus propósitos es de que Dios quiere que seamos puros. Por eso vino Cristo. Y estamos en la caminata de purificarnos cada día más y más. No es nada fácil. Si alguien te dice que es fácil, hermano, está perdido. Porque no es fácil. Por eso necesitamos al Señor. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Según de Timoteo, dice 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que Dios no había creado a Adán y a Eva, no había hecho en 7 días su gran obra, y ya Él estaba pensando en ti y en mí. Qué precioso, hermano. Que el Señor me ayude, nos ayude a que realmente entendamos eso, a que realmente lo busquemos, lo entendamos, para poder llegar a esa cercanía que Él quiere con nosotros, a ser uno con Él. Isaías 59, 2, 4, no tienen que ir allí. Santiago 4, 1 al 5. Aquí está uno del problema grave de la separación. Dice Isaías primero: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestras lenguas. Eso somos nosotros. Santiago 4, 1 al 5. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Dios no la creó en nosotros. Nosotros las creamos. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codicia, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adultera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esos 2 versículos, hermano, somos nosotros. Pero tenemos un Dios grande que Él no quiere eso en nuestras vidas. Él quiere algo más precioso. Para concluir, les voy a leer el último versículo. Y este es el deseo de Jesús. Juan 17, 20, 24. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si el Padre amó a su Hijo, también nos amó a nosotros. América, hermanos, sabemos muy bien, cada día se aparta más de Dios, cada día se nubla más, pero hay un Dios grande que si viene juicio a nuestro país o a nuestras vidas, que el Señor nos fortalezca y que nos ayude a que nos podamos unir en un cuerpo con Él, para que Él nos guarde. Y como podemos ver, hermano, el Señor siempre, siempre está orando por nosotros. Por eso Él manda en nosotros que nosotros hagamos los mismos por los demás. Como le he dicho en el pasado, hermano, mi oración siempre empezaba así: Señor, te pido por mí. No hay nada malo, hermano, pero siempre es nosotros. Al pedir por los demás, el Señor va a pedir por nosotros. Y también otras cosas, todos los versículos que leímos, hay algo precioso también del Señor. Que todo lo que Él le pedía al Padre, Él no pedía: Señor, en Los Ángeles, en la senda antigua, hay una iglesia, que sean ricos, que tengan riqueza. No. Él dice: Señor, guárdalos, cuídalos. No de un accidente, que guarde nuestras almas, nuestro espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.